Feliz tarde de nuevo. Aquí estamos listos ya para comenzar a compartir las respuestas a algunas de sus preguntas que nos han llegado. Mira, tenemos a Ruth que nos dice, con la pregunta de la lista de las personas involucradas en mi proceso de perdón, una de ellas soy yo. Y no sé cómo responder en qué se parece a mí o en qué coincide porque soy yo misma. ¿Qué otra reflexión puede usar? Es interesante porque cuando avanzamos en este proceso de perdón, quizás algunos estarán de acuerdo que no estás sola en este proceso de darte cuenta de que soy yo el que también debe perdonarse, porque yo participé en situaciones o yo hice algo. ¿Y cómo pudiésemos, qué preguntas nos ayudarían a nosotros a entrar a ese mundo desconocido hasta ahora para tomar elementos importantes a nuestro proceso? Mira, sí vienen elementos de el otro, de yo, pero a mí, que también me estoy perdonando yo mismo por una situación particular, me sirvió muchísimo algo, Andrés, que fue ver las diferentes facetas de Michael. Eso. O sea, ¿cuáles son las facetas mías que están involucradas en la situación? Entonces, el Michael soñador, el Michael irresponsable, el Michael flojo, o ¿cuáles son esas facetas? ¿Y qué puedo aprender de cada una de ellas para que ya ponerlas en su lugar y que ellas me sirvan a mí y no yo estarle sirviendo a ella? Entonces recuerda que dentro de nosotros hay múltiples aristas y que cuando nos toca perdonarnos a nosotros, a mí me funciona muy bien ver qué parte de mí estoy perdonando, porque esa parte de mí es la que me quiere contar algo. En mi proceso de perdón personal, yo por ejemplo tengo una hoja específicamente para esa situación que estoy en proceso de perdón, y tengo después una que se relaciona conmigo, y entonces allí yo estoy anotando todo lo que se relaciona conmigo, que obviamente vamos a ir conectando en la primera, alrededor de esa situación, alrededor de esa persona, van a surgir inevitablemente cosas, aspectos de nosotros que también es necesario perdonar en absoluta compasión, entendiendo de que ese yo lo hizo en otro momento de la historia, con otros elementos, con otros aprendizajes, quizás no tenían las destrezas y la información que tienes hoy. Es muy importante la compasión cuando hay un proceso de perdón personal. Así es, la compasión es el camino. Entonces, gracias por tu pregunta. Fíjate, Andrés, Mónica nos dice, le cuento mi experiencia del primer día. Me sorprendí porque justo cuando terminó de escribir la última línea, la vela se apaga y eso me impactó. El día 2 me impacté de todas las personas y situaciones que hay que perdonar. Y hoy al escucharles me cayó el 20, porque me pasé todo el día con dolor de cabeza. Y cuando les digo que me cayó el 20, es que cuando viví el proceso de perdón, cada vez que quiero vivir un proceso de perdón me dan dolores de cabeza, y cuando reconocí el dolor de cabeza bajó la intensidad. Recuerden que lo que estamos haciendo, gracias por tu pregunta, lo que estamos haciendo es darnos cuenta en dónde están las emociones atascadas, porque esas emociones atascadas son las que no nos permiten fluir, y que tú te des cuenta que cada vez que intentas perdonar te duele la cabeza. Entonces hacemos esa respiración cuántica para vaciar esa energía y poder abrir espacio a la reconciliación, a la enmienda o a darnos cuenta. Y es un área de oportunidad gigante el darnos cuenta que cuando tenemos o alguna sensación física o alguna emoción, lo que nos está pidiendo es que tomemos conciencia de eso que estamos sintiendo, de esa parte del cuerpo que al final se quiere expresar, nos quiere decir algo, y el mensaje está muy claro en este momento al ser visto, esa parte del dolor de cabeza, cómo cambia, cómo se transforma, y además utilizando la herramienta de la meditación cuántica. No, además está muy bien, y creo que es algo que nos pasa a todos, que empezamos a darnos cuenta que cuando estamos frente a un proceso hay emociones en el cuerpo que se mueven. Y recuerden que cuando ponemos las emociones en su sitio se abren las puertas. Gracias por esa pregunta. Qué bueno que ustedes nos comenten, porque la pregunta de uno puede ser las preguntas de todos. Y en relación a lo que nos decía Mónica, recuerden que el cuerpo habla lo que la boca calla. Sí. Y por eso hemos elegido algunas preguntas que más o menos pueden conectar con algunas otras, ¿no? Para hacerlo un poco más ágil. Así es. Entonces, mira, nos dice Marina, me doy cuenta de cuánto dolor y sufrimiento sigue causándome el punto del perdón. Empecé sintiendo que persiste un resentimiento
pero aunque lo he tratado de perdonar, sigue allí. Hay emociones como tristeza y se activaron cosas en el cuerpo y en el dormir. Recuerda que precisamente luego de la meditación cuántica seguramente pudiste contactar con esa parte del cuerpo si no te pedimos que lo hagas varias veces. Y estos son capas de cebolla, ¿verdad? Estos son capas de cebolla que vamos a ir cada vez más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los mismos de hace una semana, hace un mes, hace un año. Entonces, estamos siendo conscientes de algo más profundo que vamos a perdonar. Además, muchas veces cuando perdonamos, no sé si nos damos el espacio suficiente para... El proceso de perdón es un proceso que hay que degustar. Es un proceso que hay que hacer de poco a poco. Porque si lo hacemos de mucho, nos va a causar una fuerte indigestión y no va a haber forma de procesarlo. Hay que tomar lo que se puede procesar, porque si no estamos viviendo en un exceso. Y si queremos ir profundo en algo, lo mejor es que tomemos algo muy específico. Y en esta oportunidad quizás lo que estás haciendo es dedicarle tiempo específicamente a eso que te has dado cuenta. Lo bueno es que es un proceso que no acabó hoy ni acabó ayer, que todavía nos faltan días y se va a ir refinando y se va a ir procesando a ver qué sucede este domingo. Pero además, pensando, y es que como son capas de cebolla, también son niveles de conciencia. Muchas veces hemos perdonado lo que alcanzaba nuestro nivel de conciencia a entender en ese momento. Hoy que hemos ahondado y hemos ido más profundo en nuestra conciencia, de repente conseguimos frente a una misma situación elementos similares a perdonar o elementos que están en nuestro cuerpo hablando de manera silente, y entonces darnos cuenta que no es un paso que nos estamos repitiendo, sino es un paso a que estamos mirando la situación desde otro nivel de conciencia, desde otra posibilidad de entendimiento, y eso hace que viejas situaciones que ya creíamos que habían pasado vuelvan a aparecer para decirnos una vez, bueno, ya aprendiste lo que aprendiste en ese momento, ahora vamos a aprender esto, y así vamos sumando. Y de repente nos damos cuenta que en un año hacemos otro proceso de perdón y aparece la misma situación, pero como decía Andrés, no somos los mismos, estamos viendo otra dimensión de la misma situación. Y me encanta eso que dices, referido a niveles de conciencia, pero en profundidad. Es decir, ahondar. Porque si te das cuenta, incluso si pudiste dedicarle un poquito de tiempo a ver el triángulo, el planteamiento que estamos haciendo nosotros es ir a tu centro, a tu esencia. No estamos hablando de niveles ni de frecuencias altas o bajas. Todo se consigue en el centro. En el centro de ti están todas las posibilidades. Estamos hablando de ir profundo, allí donde habita tu ser, tu paz, tu serenidad, allí donde está la verdad, donde está la conexión con la fuente. Y también Marta nos regala un comentario muy hermoso que dice: todos somos actores de los demás. Es un montaje. Y los demás son actores de nosotros. Para poder experimentar las emociones que venimos a aprender en esta vida. Así que gracias, gracias, gracias. Nos amo. Lo que está diciendo es: somos todo una posibilidad integrada en donde cada quien juega un papel. Y eso es mirarlo con comprensión, porque había otra pregunta más adelante que dice: no entiendo cómo todo esto responde a un contrato de amor, cómo yo tengo que perdonar un hecho que es un contrato de amor. Es que todo parece tan real que duele. Y allí en ese dolor nos perdemos. Pero la verdad, estamos aquí para aprender a vivir situaciones y mirarlo en profundidad. Cuando dicen que somos actores es porque de alguna manera nos hemos puesto de acuerdo para coincidir en sincronía en procesos de aprendizaje consciente. Nuestro espíritu, si estamos todos de acuerdo de que tenemos un espíritu y que ese espíritu va reencarnando en diferentes experiencias, ¿cuál es el motivo de que ese espíritu reencarne en diferentes experiencias? La evolución. ¿Cómo es la forma de evolucionar? Todo tiene que parecer muy real para que tu conciencia se mueva en esa realidad y vaya aprendiendo formas más refinadas, más en conexión con tu centro de tratarte a ti y tratar a los demás. Porque aquí hay una clave esencial. Como te tratas a ti, tratas a los demás. Y a veces
a veces, solamente a veces, los demás son un reflejo de nosotros. Solamente a veces. Solamente a veces, porque sé que cuando estamos en un proceso de perdón estamos abiertos, y a veces podría ser que algunas personas, sé que la mayoría no, quizás a algunas personas nos cueste reconocer que hay una parte de esa persona que habita en nosotros. Mira, lo que te choca, te checa. Si hay algo de alguien más que hace impacto en ti, no es por nada. Revísalo un poquito. Entonces allí está el valor, lo valioso del personaje que llega a mi vida, porque si él no llega a mi vida, yo no puedo, y me duele tanto y me engancho tanto. Es una alerta para decir, oh, hay algo aquí de mí, porque si no, la verdad, ¿te importaría? Si no tuviese absolutamente nada que ver contigo, ¿realmente te importaría? Solo nos importa lo que nos afecta y nos refleja en nuestra vida. Entonces fíjate, pareciera que nosotros salimos con una caña de pescar a la calle diciendo, ¿qué necesito perdonar en esta encarnación? Y entonces lanzo el anzuelo. Y si tengo que vivir la experiencia de perdón por un dolor en el corazón, porque me partieron el corazón, ¿quién va a enganchar? Va a enganchar la persona que necesite un proceso de enmienda por haber partido el corazón a alguien. Entonces ahí enganchó, y lo que uno tiene que hacer es estar muy consciente que somos nosotros los que lanzamos el anzuelo. Somos nosotros los que pescamos. Y así como uno va pescando almas, también va pescando posibilidades de perdón. Situaciones, experiencia, hombres, mujeres, trabajos, todo, hijos, todo. hijas. A ver, es una palabra clave para el perdón: hacernos responsables. Incluso nos hacemos responsables del lugar donde nacimos, porque si aceptamos la trascendencia, sabemos que la conciencia va más allá de la conciencia que tenemos actualmente. Entonces, decidimos en qué circunstancias nacer para nuestro desafío de vida, para nuestra misión de vida, para lograr algo. Entonces, allí tenemos esos actores invitados, que son mucho más que actores porque los amamos, son personas que han prestado su vida para acompañarnos, como los padres, madres, hijas, hijos. Y así vamos en esta danza de la realidad, en donde todos danzamos. Entonces, todos danzamos, así no sepamos bailar. Así no, porque se trata de danza, no de baile. Pero es que a veces nos quedamos en un ritmo nada más y nos cuesta movernos a otro. Y la vida cambia a veces. Es un llamado a hacernos responsables. A responder y va muy alineado al día de hoy, el para qué. Hoy hay que tener conciencia de para qué se presentó eso en mi vida, qué me dejó esa situación en mi vida, qué he logrado yo desarrollar, qué regalos, qué destrezas he logrado yo desarrollar gracias a tener que atravesar por lo que he atravesado. Y entonces Gisela nos dice, ahora me parece que lo veo todo como si fuese una obra de teatro y yo la espectadora. Te voy a contar algo, Gisela. No eres la espectadora, eres la directora de la obra de teatro. Tú estás haciendo todo eso, porque cuando asumimos que somos los directores, nos hacemos responsables. Y podemos escribir otro guión, y podemos decir otras formas, y podemos hacer otro montaje. El director, ¿qué hace el director? El director decide el tono de la película. El director decide qué personajes darle más fuerza, a qué trama le doy más fuerza, cuál está siendo la trama más enriquecedora, qué escenario voy a utilizar, qué colores, qué luz le doy a mi película. Además, el director decide si es una tragicomedia o es una comedia o es inspiradora, una tragedia, y todo eso. Eso sería interesante. Cuando el día de hoy de conciencia, ¿qué título le pondrías a eso que ha sucedido en tu vida? Y ¿Qué obra estás haciendo? ¿Qué obra estás haciendo desde tu responsabilidad? Viéndote a ti desde afuera como directora de lo que te ha tocado elegir, si te miraras a ti misma, a ti mismo, ¿qué nombre le pondrías a esa película? Y ahí nos abstraemos y podemos ver la situación desde otro ángulo, que quizás a veces lo más complicado es vernos desde otro ángulo.
Pero cuando nos vemos desde otro ángulo, Andrés, tenemos una comprensión global de todo lo que somos. Y entonces ahí, que de repente en una situación nos hemos creído víctimas, nos damos cuenta que somos los controladores y que debajo de eso había otra cosa. Entonces vemos las ganancias secundarias, vemos qué estoy obteniendo de esto, porque aunque no lo crean, de cualquier situación se obtiene algo. Pero podemos elegir que lo que se obtenga sea lo más bondadoso y luminoso. Lo bueno de la víctima es que no tiene nada que perder, sino quedarse estancado en una evolución. Es como meterle la pausa. Sí. Una persona que está en la queja, que está ahí constante, es como estar casi que solamente de alguna forma respirando y viviendo en reacción. Está esperando el momento para despertar y accionar a una nueva vida. Bueno, muy bien, pero vamos, que cuando ya si estás metido aquí en este proceso, estás dejando la parte, ya empezaste a accionar. Por supuesto, yo creo que de aquí no hay víctimas, pero también hay que ver a la otra gente con compasión, porque seguramente claro. Muchas de la gente que nos hace cosas, nosotros las vemos como víctimas, ¿no? Porque se quejan y hacen cosas, pero aquí no nos enfocamos en ellos, porque ellos no han visto esa posibilidad de vivir su poder, de expresarse. Aquí estamos por ti, para que tú puedas liberarte y expresarte en tu mejor potencial divino. Así es. Y también nos dicen, la veladora ayer se terminó y el vaso se rompió. Qué hermosas posibilidades de cambio entonces está generando. Felicidades, se ha roto el vaso. Puede ser más, fíjate, puede ser más que tus límites. Puedes ir a otro lugar, ya no hay barreras que te mantengan allí. Puedes ir, avanzar e integrar eso que quieres, esas emociones que quieres, esas relaciones que quieres, esos sentires que quieres en tu vida. Es tal cual como una barrera que se rompe, ¿no? Sí, así lo sentí yo, como que te abrieron el camino. Tienes algo que te está limitando y de repente, ¡pum! ¿Y ahora? Sí, y hay varias personas que han dicho, me duelen partes del cuerpo porque me estoy perdonando a mí mismo. Sí, cuando te estás perdonando a tú mismo quizás sea lo más duro. Y allí respira y suelta. Recuerda que dijimos que le vas a decir a tu sistema que este proceso lo vas a vivir en gozo y entendimiento, en conciencia, que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, como nos lo dijo Buda. Entonces, habla con tu cuerpo y dile, vamos a vivir este proceso en gozo. Y las emociones se van a ir moviendo, las sensaciones se van a ir expresando, porque es algo natural de las emociones. Emoción es moverse, movimiento. Así que bueno, fíjense, y desde España, María Ángeles nos dicen, me he dado cuenta que he estado sintiendo mucho, pensaba que ya lo tenía superado, pero todavía quedan restos dentro de mí. Y es así, pero fíjate, es que te estás dando cuenta desde otro lado, como te decía Andrés. Entonces cuando te moviste, te diste cuenta, ya superé un lado, ahora vamos a superar el otro, y vamos a superar el otro hasta que ya la situación esté superada por todos los lados. ¿Y cómo sabes que el trabajo en este nivel está listo? Cuando ya hay paz en tu corazón. Quizás se abran otros niveles, pero en este nivel es conseguir, como en un videojuego, un nivelito de paz, un nivelito de paz, un nivelito de paz. Y en esos niveles de juego que me encantan, nos podemos imaginar algo importante. Y allí es donde nosotros reafirmamos que es importantísimo saber el para qué he estado yo en esta situación. Porque cuando yo reconozco el para qué y ubico cuáles son mis costos, yo puedo identificar esos costos como unos bloquecitos de construcción del ego o bloquecitos de ese videojuego. ¿Y qué va a pasar? Si yo tomo y me reconozco que estoy viviendo alguno de los costos, ¿qué va a significar esto? Que yo estoy construyendo desde el antiguo yo. Y si yo construyo desde ese antiguo yo, ¿qué voy a obtener? Lo que obtenía antes. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una nueva ruta para yo seguir obteniendo eso que he obtenido, pero de una forma más bondadosa. Hermoso. Y fíjate, Rebeca nos dice que no perdonarnos a nosotros es quizás darle al cuerpo comida y pensamientos chatarras. Mejor comparación, mejor metáfora increíble.
porque tal cual, si no nos perdonamos a nosotros mismos, si actuamos desde un como si, desde una mentira personal, estoy repitiéndome y lo peor del caso, me estoy alimentando de toxicidad y ya no estamos para eso, no para nada. Yo no quiero, por lo menos. ¿Y sabes cuándo se ve esa comida chatarra o esas situaciones que como decían hace poco, que pensaba que había perdonado pero no había perdonado? Cuando las cosas se repiten, cuando esas situaciones se repiten constantemente en tu vida, significa que está la gran fuente o una parte de ti, seguramente, con una conciencia un poco más amplia, recordándote que tienes que cumplir ese acuerdo que viniste a hacer y que estás estancada. Si las cosas se repiten constantemente, significa que hay algo que está esperando ser aprendido. Y bueno, y desde ese aprendizaje es un camino a la coherencia, como nos dice Débora, que este camino de perdón, que este peregrinaje le ha permitido pensar en qué tan coherente ha sido consigo, con los demás y con los procesos de perdón donde se ha involucrado. Qué bello que todos elijamos la coherencia, porque desde allí es donde empezamos a vibrar y a compasarnos con el corazón, con lo bondadoso y con las posibilidades del universo. Entonces, que sigan bien, que sigan viviendo su proceso. Quisimos atender algunas preguntas que creemos que pueden responder varias y por eso los compartimos con ustedes. Seguimos aquí. Si tienen alguna duda, por favor, háganla llegar. Y nos encanta leerlos, nos encanta leerlas, así que compártanos todo eso que están viviendo. Así que lo que vives tú, lo vivimos nosotros y juntos estamos generando un nuevo campo. Gracias. Gracias.